Listo. Entonces, el proyecto formativo del programa tecnólogo en gestión de redes de datos se desarrolla por fases, ¿sí? Cualquier proyecto que ustedes vayan a desarrollar de cualquier índole, siempre se va a desarrollar por fases. Esa es como una metodología, ¿no? Una metodología es un paso a paso para desarrollar un proyecto. Entonces, aquí utilizamos una metodología tradicional que está compuesta por la fase de análisis, la fase de planeación, fase de ejecución y la fase de evaluación. En la primera fase, nosotros hicimos como el análisis del entorno de gestión de redes de datos y conocimos el proyecto que se nos plantea, ¿cierto? Que es el proyecto de aplicación de un edificio de 3 pisos que tiene una sede principal y una sede remota. Basado en ese proyecto de aplicación, ustedes como gestores de redes de datos deben hacer un análisis de lo que se requiere para hacer el diseño, la implementación y la configuración del cableado estructurado de la empresa, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer unos diseños, unos planos, un análisis de una topología, un análisis de qué tipo de cable voy a utilizar, ¿cierto? Para el cableado vertical, para el cableado horizontal, los estándares y las normas que debo conocer para implementar ese cableado estructurado de la empresa interlimitada, donde le debemos garantizar el servicio de voz, dato y video, ¿cierto? Entonces ustedes como gestores deben aprender a hacer el diseño, el listado de los elementos que se van a utilizar, deben investigar las últimas tecnologías que se requieren, ¿cierto? Entonces, ¿qué cableado estamos utilizando actualmente? ¿Qué cableado UTP? ¿Qué precio tiene? ¿Qué marcas tiene? ¿Qué tipo de conector utiliza? Cuánto cuesta la fibra óptica, ¿cierto? ¿Qué tipo de fibra? Monomodo, multimodo, cuánto cuesta un router GPON, que es fibra con cobre, ¿sí? Entonces deben investigar todos esos elementos. Deben calcular la cantidad de equipos por piso, ¿sí? Entonces, para calcular la cantidad de equipos por piso, pues yo tengo que hacer primero un análisis de lo que me está pidiendo el cliente. Entonces, los están contratando a ustedes y les están diciendo, vaya a la empresa, revise, en el primer piso tengo un local, necesito para cuántos computadores, cableados, inalámbricos, ¿sí? Y empiezan ustedes a investigar qué se requiere, qué marcas voy a utilizar, de qué capacidad y qué precio tiene. Cuando ustedes sustenten el proyecto, pues usted debe presentar una propuesta, ya sea en grupo o individual, y debe crear su empresa de redes de datos. Entonces usted empieza diciendo, bueno, mi empresa redes de datos, que la voy a llamar, un ejemplo, Intercom. Entonces, tiene una misión, tiene una visión, ¿cierto? La cual fue contratada por la empresa interlimitada para resolverle estos requerimientos a la empresa. Entonces, los elementos, los planos son estos, los elementos que vamos a utilizar van a ser estos, con marca, precio y ojalá una fotico, ¿sí? Entonces, para eso yo debo saber el switch de cuántos puertos viene. Ah, listo, de 24, porque me pide, por ejemplo, para el primer piso únicamente 12. Entonces voy a utilizar un switch de 24 puertos con la tecnología PoE. ¿Qué marca? ¿Qué características y qué precio? Y la foto. ¿Listo? Entonces, para que ahorita en vacaciones organicen bien ese proyecto. Lo van organizando aparte, ¿no? O sea, ustedes tienen unos entregables, que es lo que han desarrollado en lo largo de la formación. Ahora van a empezar a armar el proyecto que van a entregar. Entonces, ¿qué cable, qué categoría, cuántos metros, cuánto cuesta, conectores, paneles de parcheo, rack, cajas de piso? Para los dispositivos VoIP que van a utilizar. Ah, no, que vamos a utilizar un software. Ah, bueno, ¿qué software? ¿Cuánto cuesta la licencia? ¿Listo? Que vamos a utilizar teléfonos IP. ¿Qué clase de teléfono? ¿Cuánto cuesta? El precio, la marca, la capacidad, todo. ¿Listo? Entonces,
Por favor, me ayudan a admitir el ingreso de sus compañeros. ¿Qué topología van a utilizar? Que vamos a utilizar una topología de estrella o una topología de estrella extendida. ¿Qué clase de topología? Y van a mostrar la topología o el diagrama que van a usar para su proyecto. ¿Listo? Los planitos, la topología. No van a colocar toda la teoría que ya colocaron en todos los trabajos. No, se van a traer solo lo del proyecto y lo van a ir armando en un documento con normas APA. Bien. Lo que van a utilizar en la red inalámbrica, qué tipo de access point, qué capacidad tiene, la foto, las características, en qué ubicación lo van a colocar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo van a ubicar ese dispositivo para la red inalámbrica? ¿Dónde lo van a ubicar? ¿Cierto? Entonces, y hacen el cuadrito con las fotos. Bien, listo. Que las normas a utilizar, sí las van a colocar, las van a mencionar, la normatividad. Entonces van a hacer un resumen. Las normas básicamente las normas son para el tipo de cableado estructurado de telecomunicaciones, son las TIA e IA, ¿cierto? La 568, la 569, la 560. Para todo lo que es alimentación de dispositivos VoIP es la IEEE 802. Entonces van a colocar todas las normas en un solo apartado que diga normas a utilizar en todo el proyecto, ¿no? La normatividad de las redes inalámbricas, que es la IEEE 802.11. La ISO, la 27001, que es toda la normatividad de seguridad de la información. Deben leerlas, deben tener un resumen, tener una idea de cada norma que establece. Aquí en varias clases lo hemos dicho, pero por favor léanlas para que tengan una idea de esa normatividad a nivel nacional e internacional que se utiliza y que ustedes deben conocer. Y las normas locales, que en este caso son el RETIE y la NTC 2050. ¿Sí? Entonces, eso las colocan allá. Las leen, las estudian y ese día dicen un breve resumen de la norma que se utiliza. ¿Listo? Luego luego de que tenemos el análisis, en la fase de análisis, hicimos el análisis de todo el proyecto, lo que vamos a necesitar, cantidades, precios, características y normas. Entonces empezamos la fase de planeación. Entonces vamos a empezar a decir qué tabla de direccionamiento IP voy a utilizar. Y ya hemos hablado de qué es una IP, la importancia de la IP, ¿cierto? Entonces hacen el subneteo, hacen la simulación y van a presentar la tablita de direcciones IPv4 y IPv6 que van a usar, ¿cierto? Y la clase de dirección IP. Entonces, esa clase, si es una clase A, una clase B, una clase C, van a colocar ahí, voy a utilizar una clase A o una clase B y colocan la tablita de subneteo que van a utilizar, tanto para la sede principal como para la sede remota, ¿cierto? Van a colocar la tabla indicando la dirección, la VLAN, que las VLAN que ustedes deben crear son la VLAN 10, 20, 30, la 40 y la 99. Van a colocar ahí las VLAN, el nombre, los hosts que requiere el proyecto, la máscara de red que van a utilizar y la dirección IP. Y el rango de qué IP a qué IP vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces lo colocan allá en su proyecto. Aquí hay un ejemplo, en esta presentación que yo les coloqué, hay un ejemplo y pues ahí está la teoría, ¿no? Y el paso a paso para la configuración del router, del switch. Eso ese día de pronto vamos a hacer un ejercicio rápido, pero no lo van a mostrar toda la configuración el día de la sustentación del proyecto. Bien, entonces van colocando toda su documentación. Esta parte no es necesario, pero pues la pueden colocar. La configuración que utilizaron la pueden colocar. Bien, entonces hacen estas evidencias que son el informe con la planeación y la implementación de la red inalámbrica. Entonces, ¿qué es ese informe de la planeación y la implementación de la red inalámbrica? Entonces, son todos los elementos que van a utilizar en
en esa instalación de la red inalámbrica. ¿Qué clase de access point? ¿Qué características? Precios, la tablita de subneteo, la configuración. ¿Y los videos qué son? Los videos es haciendo el proyecto en Packet Tracer. Hasta ahí fue lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vimos la clase pasada. Estos videos son la simulación de la creación de esa red en Packet Tracer. Entonces, ustedes hasta acá pueden hacer un solo informe completo y un solo video donde muestre todo, donde muestre toda la configuración, y ahí ustedes con eso ya van adelantando casi 5 o 6 evidencias y suben el mismo informe y el mismo video a todas las evidencias, ¿sí? Es quienes hasta acá están atrasados lo pueden hacer así. Entonces, todo completo el informe lo puede hacer con normas APA, se sientan en vacaciones y juiciositos a hacerlo, hacen el video de la instalación y la configuración de los dispositivos de piso por piso de la sede principal, de la sede remota, ¿cierto? Y hasta ahí vamos con la simulación de la red WAN, LAN y enrutamientos. WAN, cuando es una red amplia. ¿Qué es una red amplia? La conectividad de la sede principal con la sede remota. Esa es una red WAN. Una red LAN es esta red de piso por piso que no puede superar los 100 metros. ¿Qué es una red? Las VLAN, ¿qué son? Las VLAN es esa segmentación de manera lógica que se hace, ¿sí? O sea, se subdivide una red de manera lógica, no física. Una cosa es físico, una cosa es el cable, la canaleta, otra cosa es la segmentación lógica. Esa segmentación la hago en un switch, que creo las VLAN, le coloco un rango de direccionamiento, unos puertos y un nombre. ¿Sí? Y de esa manera, de manera lógica, la divido para darle seguridad a la información, ¿cierto? Y el enrutamiento es el direccionamiento IP que yo voy a utilizar en cada piso, en cada VLAN y en cada dispositivo, ¿sí? Bien, hasta acá, que es la fase de análisis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Nos queda clara la información? Me gustaría que ustedes dijeran, sí, instructora, me queda súper claro, y que uno de ustedes me diera un breve resumen de hasta acá, ¿qué debe llevar el proyecto? A ver, ¿a quién le damos punticos por esa interpretación hasta acá? ¿Quién debe alguna evidencia que yo se la quiera validar y hasta acá me explique todo lo que ustedes como gestores de redes de datos deben hacer hasta acá con el proyecto? ¿Quién se quiere ganar un puntico de los que tienen por ahí evidencias acumuladas? ¿Sí me están escuchando? ¿O me están escuchando muy pasito? Sí, sí, instructora. Yo puedo participar. Bueno, el que quiera ahorita participar, alce la manita y participa ahorita entonces al final de lo que les explique, y con gusto les valido evidencias. ¿Qué es lo más importante acá? Que ustedes hasta este momento tengan claridad de qué es lo que, qué conceptos deben tener claro, qué es el cableado estructurado, qué es una topología, qué es una dirección IP, qué es una VLAN, qué es una dirección IP clase A, clase B, clase C, ¿sí? Tener claros esos conceptos, y esos conceptos, ¿cómo los aplico en un proyecto? Porque ustedes deben sustentar esos proyectos. Deben explicar aquí en un comité ese proyecto que usted va a presentar a una propuesta, a una empresa. ¿Listo? Entonces, ahorita el que quiera que le valide alguna evidencia, simplemente tiene que hacer un resumen
de lo que hasta acá se ha hablado. No me tiene que mostrar nada. ¿Listo? Entonces voy a continuar y el que se anime, alza la mano. Bien. Hasta acá, hasta este punto, donde tengo claro toda la infraestructura que voy a utilizar y que implementé, porque ya dije, voy a utilizar un switch, por ejemplo acá, voy a utilizar este switch, un switch 29, modelo 2960, marca Cisco, el cual tiene 24 puertos fase Ethernet, 2 puertos gigabit y donde le creé una VLAN. ¿Sí? Eso está ahí, mire, esa información que les estoy mostrando está allí. ¿Sí? Voy a utilizar un switch core. Voy a utilizar un switch core 3650, el cual tiene 24 puertos gigabit. Tiene 24 puertos gigabit, fase Ethernet y 4 gigabit Ethernet, que creo que son PoE, ¿sí? Y aquí tengo que habilitada una VLAN, ¿sí? Entonces, esas indicaciones, listo, cuando yo dije cuántos puertos, cuántos switch, qué tipo de switch, cuántos router, cuánto cable de cobre, categoría 6, categoría 7, cuánta fibra óptica, qué tipo de access point, qué tipo de teléfonos IP, qué tipo de impresoras, qué tipo de computadores, porque la empresa no tiene nada. Lo contrataron a usted para que usted monte la empresa, la infraestructura tecnológica. La empresa lo contrató a usted y usted debe presentar una propuesta donde diga, vamos a colocar computadores Lenovo con un procesador Core i5 y 500 gigas de RAM, 500 gigas de disco duro y 8 gigas de memoria RAM. ¿Sí? No sé, una idea que acá se ocurre. Entonces, usted presenta su propuesta con su listado de elementos, con la foto, con las características y con un presupuesto. Al final usted debe decir, tanto, cuesta tanto y bien discriminado los precios de ese presupuesto a que se debe, incluyendo la mano de obra suya y la de los empleados que usted va a contratar para que le apoyen el presupuesto, el proyecto. Le vamos a instalar un sistema operativo Windows 11 a los equipos. Al servidor le vamos a instalar un sistema operativo Windows Server. La licencia anual vale tanto. Vamos a utilizar unos portátiles marca Lenovo, procesador i5, un ejemplo, i5, 500 gigas de disco duro sólido, 8 gigas de RAM. Le vamos a instalar un sistema operativo Windows 11. Una impresora multifuncional marca Epson, unos teléfonos IP marca Cisco, ¿sí? Todo eso usted debe decirlo, presentar la propuesta. ¿Listo? Y en la fase de ejecución, cuando usted ya tiene toda la infraestructura montada, entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a configurar los dispositivos y las evidencias son archivo de simulación e implementación de las subredes y direccionamiento de la guía número 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a ingresar equipo por equipo y la configuración que dije que le iba a colocar en esa tablita, voy a empezar a configurar los equipos. De esta misma forma, usted va a llegar a la empresa y va a empezar computador por computador a venirse aquí donde está la configuración de redes y va a empezar a colocarle a cada uno de los dispositivos la respectiva dirección IP que le corresponde, la IP y la máscara de red. ¿Sí? Eso lo debe hacer usted de manera manual. ¿Manual para quién? Manual
Mire, aquí está el tipo manual y aquí está el, automática. Manual para los equipos que están conectados por cable y automática para los equipos que están conectados a través de la red inalámbrica. Eso lo va a hacer. Entonces ingresa uno por uno y si usted dijo, ah, no, entonces utiliza IP estática. Ah, es que yo voy a utilizar 198, 168, 10.2. ¿Cuál es la máscara? ¿Cuál es la dirección de la puerta de enlace? Que vendría siendo la del router. Y eso lo va a hacer uno por uno. ¿Sí? Y ese es el archivo de simulación e implementación de esquemas de direccionamiento IPv4, que es esta tablita y el pantallazo y la configuración. El informe de la práctica de laboratorio de los dispositivos y del direccionamiento. Entonces, eso que usted dijo que iba a hacer, entonces usted graba la práctica de laboratorio, entonces se graba haciendo la configuración de los dispositivos, tanto de los dispositivos inalámbricos, cableados y VoIP. ¿Listo? Y hasta acá dice video expositivo sobre la configuración de parámetros que integran la red cableada. ¿Qué es ese video expositivo? Lo que les acabo de decir. Lo que les acabo de decir. Entonces, es ese pasito a pasito de la configuración de la parte inalámbrica. ¿Sí? Entonces, ahí está. Aquí está el material de apoyo, donde les indica qué es una red inalámbrica, qué es una red cableada, que eso también ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, ya hemos hablado sobre las ventajas, las desventajas, los componentes de una red inalámbrica. Entonces aquí está pasito a pasito todo lo que hay que tener en cuenta, las topologías, y eso entonces usted va y en su proyecto lo pone en práctica. ¿Con base en qué? Con base en los requerimientos de la empresa Enter Limitada. Con base en el proyecto de la empresa Enter Limitada. Seguimos en la fase de ejecución. Entonces ahora, como tenemos unos computadores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un listado de los equipos de cómputo, es decir, de estos equipos de cómputo, porque recuerden que la empresa no tiene nada. Usted va a hacer la implementación de todo. Entonces, un listado de los equipos de cómputo que usted sugiere que se vayan a colocar. ¿Qué cantidad? Según los requerimientos de la empresa. La cantidad, el precio, la marca, ¿cierto? Las características. Entonces, aquí está el informe técnico de los equipos de cómputo y sistemas operativos. Entonces, para los equipos convencionales, un sistema operativo convencional. Para los servidores, un sistema Windows Server o un Linux, ¿cierto? Un Linux Server. Y hay que hacer un video sobre la instalación. Hay que hacer aquí un videíto sobre la instalación del sistema operativo, tanto un Windows normal como un Windows Server. ¿Sí? Entonces, aquí en esta práctica hay que hacer la instalación de Windows Server. ¿Eso dónde se hace? Eso se hace en una herramienta que se llama VirtualBox, que es un simulador, ¿sí? Packet Tracer es un simulador de redes. VirtualBox es como un emulador, por así decirlo, donde yo puedo hacer el montaje de cualquier sistema operativo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer el montaje de cualquier sistema operativo. Yo aquí le doy a añadir, descargo la ISO, la instalo, la configuro. Les he compartido varios videitos para que se guíen, ¿sí? En esta presentación, ahí está. Un documento para que lean sobre la introducción de los sistemas operativos y
los pasos de instalación a Windows Server, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo, vamos a buscarlo acá. Un sistema, ay, estos documentos, ¿por qué no están funcionando? Un sistema operativo, ya ahorita se los cambio, les coloco unos que sí funcionan. Un sistema operativo es esa interfaz gráfica que me permite o que hace como de intermediador entre el usuario y el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje binario, unos y ceros. Si nosotros trabajáramos solo con código, pues sería más difícil. Entonces, el sistema operativo es esa interfaz gráfica que me permite trabajar de una manera más adecuada, ¿cierto? Con mi dispositivo, con mi equipo de cómputo. Eso es un sistema operativo, ¿sí? Entonces, ese programa intermediario entre el hardware y el software y el cliente. Entonces, ¿cuáles son las clases de sistema operativo que existen? Las clases son, para Windows están los sistemas operativos de Microsoft, como Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7. Para Mac están los sistemas operativos de iOS, que también vienen por versiones. Y gratuitos están los sistemas Linux, Ubuntu y Fedora, ¿sí? Que son versiones de sistemas operativos gratuitos, que los puede utilizar cualquier persona. Esos son los tipos de sistema operativo. Están los sistemas operativos para los usuarios y están los sistemas operativos para los servidores, ¿sí? Entonces, sistemas de usuario y servidores. Diferencias. Vamos a ver las diferencias. Esa es una tarea de ustedes, ¿no? Investigar. Entonces está el sistema operativo para el usuario o el cliente, que básicamente se diseña de una manera interactiva. Mire, así como por ejemplo, este Windows 11, que tiene un diseño interactivo, donde el usuario tiene todos los programas, todas las herramientas, ¿cierto? Tiene una interacción directa con el usuario. Yo puedo aquí instalar cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de aplicación, ¿cierto? Y él lo que me gestiona es básicamente el hardware de mi equipo. Y está el sistema operativo server, ¿sí? Entonces, ese Windows Server, que es básicamente de un servidor para un servidor. Entonces, ¿qué es un servidor? Es un equipo de más capacidad donde yo voy a almacenar las aplicaciones de la empresa, las páginas, los servicios de la empresa, donde los voy a alojar, ¿sí? Entonces, a través de ese servidor, yo puedo compartir archivos, puedo compartir impresoras, puedo alojar páginas web, realizar las copias de seguridad de los diferentes dispositivos y guardarlas allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con un equipo de estos? Que un equipo de estos yo lo voy a utilizar única y exclusivamente para todas las tareas propias de un servidor. Entonces, yo no me voy a poner a instalarle el montón de aplicaciones que me van a llenar la memoria, ¿cierto? Entonces, voy a instalarle los programas básicos, voy a configurarle todo el tema de compartir archivos en red, compartir FTP, compartir carpetas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el DHCP, si lo tengo activado en mi empresa, ¿sí? Entonces, todos los programas propios de la configuración de compartir en red. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como es un equipo propio para eso, entonces yo no le configuro todo ese ¿qué? Sistema operativo. Va a ser un sistema operativo más liviano y que va a tener muchas restricciones también que me van a permitir darle seguridad. ¿Listo? Entonces, un cliente es el que solicita un servicio a un servidor. Básicamente esa es como la
topología cliente-servidor, para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces aquí hay unos ejemplos, unos propósitos, unas funciones, unas responsabilidades, para que por favor las leamos y las revisemos. Entonces, hay que hacer una práctica en VirtualBox de la instalación de Windows Server, de la instalación y la configuración de los diferentes servicios en este sistema operativo. Cuando se hace la instalación de un sistema operativo, cualquier sistema operativo, aquí en esto le dejé los enlaces para que vayan y descarguen la ISO y vean los pasos de instalación y configuración de Windows Server. Cuando se hace la instalación de cualquier sistema operativo, lo primero que hay que revisar son cuáles son los requisitos del sistema. Es decir, qué requisitos debe tener el equipo de cómputo para instalar ese sistema operativo. ¿Qué requisitos? Requisitos en cuanto a RAM, procesador y almacenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para instalar Windows Server 2025, los requisitos son, debe tener un procesador de 1.4 GHz de 64 bits. Debe ser compatible con ONX, con DEP, bueno. Debe tener una RAM mínimo 2 GB de RAM disponibles para el server. Y debe tener almacenamiento en disco duro mínimo de 32 GB. ¿Dónde veo yo estas configuraciones? Si yo me vengo aquí, administrador de tareas, rendimiento, yo me puedo dar cuenta de las configuraciones que trae mi equipo de cómputo. Entonces me vengo acá a la CPU, que es el procesador, y este me dice que tiene una velocidad básica de 2,30 GHz. ¿Qué más me está pidiendo acá en cuanto a procesador? 1.4 a 64 bits, ¿sí? Entonces, acá también lo puedo verificar a cuántos bits está este microprocesador. Bueno, ya les voy a mostrar por otro lado. La memoria RAM, cuánta memoria RAM tiene, cuánta capacidad de disco duro tiene, ¿sí? Entonces, basado en esos requerimientos, entonces aquí está diciendo que este es un Intel Core i5 8300, ¿sí? A 2,30 GHz. Todas estas características las traen los equipos de cómputo y ustedes como gestores de redes también tienen que conocer de esto porque ustedes van a configurar los sistemas operativos, los servicios, ¿cierto? Tienen que configurar servicios y todo lo que tiene que ver con los equipos de cómputo. Deben conocer de este tema. Entonces, listo, cumplió. Entonces, listo, ya cumplió los requisitos para instalar. Entonces, aquí lo otro que debe hacer es descargan la ISO, ¿sí? Entonces, Windows Server 2025, 2022, 2019, descargan la ISO que ustedes quieran trabajar, descargan el VirtualBox y acá están los pasitos para hacer la instalación y configuración. Entonces, aquí está, mire, cómo instalar Windows Server, ahí se los coloqué en la presentación. ¿Sí? Entonces, ahí empieza pasito a pasito, le va mostrando cómo lo va a instalar. Aquí lo están explicando para hacerlo en un equipo de cómputo. Nosotros lo vamos a hacer es en la máquina virtual, ¿sí? Entonces, máquina virtual, añadir, coloca el nombre, busca el sistema operativo que ustedes quieran instalar y empiezan a hacer los pasos. Este programa Rufus, que nos muestra acá, que pues también es bueno que lo conozcan,
Rufus es un programa que se utiliza para crear una memoria booteable. Ya esto es cuando usted lo va a instalar en un equipo real, ¿sí? Entonces usted descarga Rufus en una memoria que tenga sin nada de información, sin ninguna información, porque se le va a formatear la memoria. Entonces usted instala la versión, una versión portable puede ser, la bootea y allí hace el montaje de la imagen ISO que usted quiere instalar en el equipo de cómputo. Llámese un Windows 11, un Windows 10, un Linux o un Windows Server. ¿Listo? Entonces aquí está para que descargue el Windows Server y comienza a hacer la instalación. Y aquí está la guía de activación. Aquí también está, aquí hay otro tutorial. Bueno, aquí está desde la página oficial de Windows, la instalación también y la configuración de todo lo que tiene que ver con el Windows Server. Listo. Entonces, esta es la tareita de video expositivo sobre configuración e instalación de sistemas operativos en equipos de cómputo. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ya les expliqué, ¿no? Porque ustedes no solo están encargados de la infraestructura de red, sino también de toda la parte de los sistemas operativos, tanto de usuario como de servidor. Luego hay una evidencia que se llama Informe Técnico de Equipos de Cómputo y Sistemas Operativos. ¿Qué debe hacer? Un listado para la empresa interlimitada, un listado sobre qué sistema operativo, en qué piso, qué tipo de equipo de cómputo, las características, el precio y si puede la fotico para que una vez vaya teniendo para el informe final. Voy a explicarle aquí unos conceptos necesarios para el tema de sistemas operativos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Me están escuchando? ¿Está siendo clara la información? Teacher, una pregunta, por favor. Cuando dicen en los videos bootear la USB, ¿es formatearla, dejarla limpia? ¿O a qué se refieren? La palabra buteo Sí, señora. es configurarla para que el equipo de cómputo la reconozca al iniciar la palabra booteable, ¿sí? Entonces, crear una memoria booteable es que usted la va a conectar al equipo de cómputo y él automáticamente le va a reconocer que tiene un instalador allí, ¿sí? Eso es bootear. No solo formatear, sino configurarla para que el equipo de cómputo, cuando usted se la conecte, se la reconozca y pueda hacer la instalación del sistema operativo. Que eso se hace a través de la aplicación Rufus. ¿Sí? Entonces, él le crea un boot USB, es decir, una unidad que su computador va a reconocer y que le va a instalar el sistema operativo. Ya le entendí. Yo pensé que uno podía comprar la USB ya y formatearla y ya cargar la imagen, pero no, hay que llevarla a Rufus, ¿sí? Hay que llevarla a un software como Rufus, por ejemplo, que es la Sí. que le crea ese boot, esos archivos de arranque que el sistema operativo necesita leer para iniciar. Sí, hay Ya, que llevarla. O sea, no solo se sí. formatea y copio y pego la imagen ISO, no. Debo, eh, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio aquí, voy a hacer el ejercicio acá, espérenme, voy a buscar una memoria. Hago el ejercicio aquí de cómo se crea una memoria ampliable.
Espérenme un segundito y ya les voy a mostrar cómo se vería esa práctica. Bien, entonces lo primero es contar con una memoria USB que se pueda formatear, ¿no? ¿Qué capacidad debe tener? Eso depende del sistema operativo que nosotros vayamos a colocar. Incluso se puede tener una memoria de múltiples sistemas operativos. Bien, entonces se descarga. ¿Con varios sistemas en una sola memoria? Sí, se puede crear un boot de una Sí. memoria con varios sistemas, sí, señora. Entonces la memoria tendría que ser más o menos como de 16, más o De si uno quiere. 16 o 32 gigas. Más o menos, sí. Unos 16 o unas 32. Bien, entonces se descarga el programa Rufus, se descarga. Entonces él abre de esta manera y él miren que automáticamente él me reconoce la memoria USB. Sí, automáticamente ahí la reconoció. Entonces yo selecciono la ISO que yo deseo crear en esa memoria. ¿Sí? Entonces yo selecciono la ISO. Entonces voy a seleccionar aquí programas y por acá busco una de las ISOs que yo tenga por acá. Vamos a ver. Espérenme un segundo, busco por acá. Entonces busco una de las que tenga por acá. Entonces supongamos que voy a crear una con Windows 11. Entonces busco la ISO, la selecciono, le doy a abrir y él automáticamente comienza a crearme el tipo de sistema operativo al que yo voy a hacerle el boot, ¿sí? Entonces, aquí simplemente le doy empezar. Y él me dice que, que la memoria va a ser eliminada, que todo va a quedar eliminado, ¿sí? Que todo se va a eliminar, que todo se va a borrar y crea la memoria booteable. Entonces, aquí ya la creó, entonces cuando yo le coloco esa memoria a un equipo de cómputo que quiero formatear, él me la va a reconocer y yo voy a poder empezar a hacer la instalación. Acá en la máquina virtual, ese ejercicio, digamos que lo hace él la máquina virtual. Esta máquina virtual es como si funcionara de booteable, porque yo simplemente aquí le digo añadir. Aquí simplemente le doy, perdón, nueva, creo una máquina virtual, le coloco el nombre, voy a ponerle Windows 11 y voy a seleccionar esta misma imagen con la que acabé de crear esto. Entonces simplemente le coloco Windows 11, busco la memoria, busco el lugar donde yo tengo el sistema operativo, la ISO, donde yo tengo la ISO almacenada.
¿sí? Entonces la busco. Mira acá. Carpeta no. Vamos a darle aquí, no carpeta, sino archivo. Vamos a seleccionar acá el archivo, ¿sí? Entonces, busco donde yo tengo la ISO del sistema operativo. Windows 11. Voy a borrar esto. Windows 11. Una pregunta. Señor, ¿De dónde sacamos las ISO? ¿Dónde las podemos descargar para tenerlas en el computador como un archivo? ¿O cómo hacemos eso? Que ahí me perdí. ok, listo. Entonces, ya le voy a decir de dónde las vamos a sacar. Y a mí me Espéreme un pasa lo mismo que está pasando, yo le digo cuál es y me sigue diciendo, no, es una carpeta. Y yo trato es como de que me quede la sola imagen para cuando la seleccione me quede la imagen, pero me toma la ruta y no le aparece al VirtualBox. Lo estoy haciendo mal, me imagino. Eh, No se puede arrastrar la imagen y que al VirtualBox, ¿no? O sea, toca directamente darle la toca ruta. darle nueva, le das el nombre del sistema operativo, él automáticamente te agarra como las configuraciones básicas para si es un Windows, si es un Linux, si es un server. Y seleccionar donde tiene la imagen ISO, ¿sí? Y verificar que sea una imagen ISO, ¿sí? Entonces, aquí ya va a iniciar la instalación. Aquí Rufus están dando, entonces voy a decirles dónde podemos descargar las imágenes. Entonces, de las páginas oficiales de Microsoft, se pueden descargar. Entonces, por ejemplo, aquí, Windows 11. Se pueden descargar el Windows 11, el Windows Server, de la página oficial de Microsoft o de la página oficial de Linux, ¿sí? Entonces, acá se pueden descargar, ¿sí? Mira, aquí están las ISO para descargar. Entonces, aquí dice las imágenes ISO de Windows 11 para dispositivos. Aquí esta es una opción, ¿sí? Linux o Ubuntu también tienen su página oficial donde se pueden descargar. Ubuntu. Aquí está. Entonces, aquí también está para descargar tanto para servidor como para equipo convencional. Entonces, miren, aquí está descargar Ubuntu y aquí está para escritorio o descargar para servidor. Entonces, aquí le dices para Ubuntu o para servidor, ¿sí? Entonces, aquí está también para descargar. ¿Sí? Y aquí aquí le pide unos daticos, ahí ustedes los diligencian y aquí le va a empezar a descargar la ISO. Mire, ¿cómo sé que es una ISO? Porque debe aparecer así, como este loguito, así como está aquí. Entonces, si yo me vengo y miro acá algunas ISO de las que tengo por acá descargadas, entonces miren, estas dicen punto ISO, miren, punto ISO, punto ISO. Así es como deben estar. ¿Listo? Y ya así, entonces miren que aquí, por ejemplo, ya inició la instalación del Windows 11. Entonces aquí simplemente empiezo a darle los pasos siguiente, a leer. Deben hacer la práctica, tanto para un equipo del cliente como del servidor, porque esto que ustedes van a hacer acá, eso lo deben hacer
allá en, lo deben hacer allá en las empresas. Cuando estén trabajando en la empresa, ustedes lo deben hacer. Entonces, hagan el ejercicio, hagan el paso a paso de la instalación de los diferentes sistemas operativos, ¿sí? Entonces, aquí yo le digo instalar Windows y conservar archivos o instalar. Y aquí, miren que aquí él automáticamente tiene 80 gigas de espacio. Yo puedo dividir este disco en dos. Entonces, simplemente aquí le doy nuevo y creo, por ejemplo, un disco duro de 40 gigas. Por ejemplo, acá le doy 40.000 megas, que son 40 gigas. Este también le doy nuevo y lo creo. Entonces, mire que ya me quedó dividido el disco duro. Y lo voy a instalar en una de esas particiones. A esto se le llama particionar un disco. Le doy siguiente y él empieza a hacer la respectiva instalación del sistema operativo, en este caso en la máquina virtual, pero estos pasos son igualitos como si yo colocara esta memoria booteable en un computador e instalara el sistema operativo. Se hace de la misma forma. Y siempre se recomienda particionar el disco. Particionar el disco es que luego yo me vengo acá y yo voy a ver que el disco está dividido en partes, ¿sí? Donde se recomienda que en C queden todos los programas y en D queden todos los archivos principales. ¿Sí? Bueno, ahí ya empezó a hacer la instalación del Windows 11. Esa es la práctica que está en la evidencia que dice video sobre sistemas operativos de cómputo. En la evidencia pide que sea el Windows Server y la configuración del Windows Server, ¿sí? Entonces, varios me han enviado con Windows Server, otros me lo han enviado con los sistemas operativos de cliente y la evidencia se la he válido de la misma forma. Que si ustedes la hacen con Windows Server, pues mejor, porque ustedes son gestores de red y de alguna manera, pues el trabajo fuerte de ustedes es la instalación de sistemas operativos Windows Server. El informe técnico, ¿qué es? El listadito, este listadito. Bueno, mientras se termina de hacer esta instalación y esta configuración de la memoria, les voy a mostrar lo más importante a tener en cuenta en el listado de sistemas operativos. ¿Sí? Y allá les coloqué esta presentación en Genial. Pues esta presentación está más completa. Aquí dice los fundamentos de la arquitectura de los computadores. Hay unos videos, unas pequeñas actividades, ¿sí? Aquí hay una actividad de EducaPlay, que sería muy bueno para que ustedes la hagan, que es sobre la arquitectura de los computadores, ¿sí? Pero lo que vamos a ver hoy es acá. Entonces, las partes principales de un equipo de cómputo. Eso es lo que les quiero mostrar, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar las tres más importantes, que son el equipo de cómputo, un equipo de cómputo, el hardware es todo lo que yo puedo tocar, ¿cierto? Entonces, un equipo de cómputo tanto de escritorio como portátil está compuesto por una fuente de alimentación, que es la que hace la conversión de la corriente alterna que llega a la pared, al toma corriente que está en su pared o en la empresa. Eso se llama corriente alterna. Y esta fuente de alimentación lo que hace es convertir esa corriente alterna en una corriente continua de 20 voltios, de 19, de 18, dependiendo de lo que el equipo o la máquina necesite. Pero van a ser continuos, siempre 20. ¿Y esto por qué? Porque resulta de que la corriente alterna
la de 110 voltios, que llega a nuestra pared, maneja unos picos de energía. Yo no sé si se han dado cuenta cuando la luz se baja y la luz se sube, ¿sí? Entonces, la corriente alterna, que tiene un símbolo de esta manera, la tiene así porque ella maneja unos picos de energía que suben y bajan. Y esos picos hacen que los dispositivos electrónicos se puedan quemar. Para solucionar esto, entonces se crearon las fuentes de poder. Esa fuente de poder maneja una corriente continua. Entonces, ¿qué maneja una corriente continua? Las baterías, las pilas, esas pilitas que le colocamos a los elementos, las baterías y las fuentes de poder, las fuentes de alimentación, que son los cargadores, ¿sí? Entonces, esta fuente de poder, que en los portátiles ese cuadrito que tiene el cargador, entonces si usted agarra un portátil, él tiene un cargador y él tiene un cuadrito, y en ese cuadrito dice cuántos voltios necesita ese portátil, ¿sí? Y ese cuadrito es el que me va a regular la corriente alterna y la va a convertir en corriente continua. Tiene la fuente de alimentación, el microprocesador, que ya vamos a ver un video sobre el microprocesador, y él es el que va a procesar la información que va a ingresar por los periféricos. ¿Cuáles son los periféricos? El teclado, el mouse, la pantalla, esos son periféricos. Usted ingresa información con el teclado y el microprocesador la procesa y se la muestra en la pantalla, ¿cierto? La tarjeta madre, que es donde van alojados todos los dispositivos. La unidad de almacenamiento o disco duro, que es donde se guarda la información, que puede ser sólido o mecánico. ¿Sí? Yo aquí solo guardo, mire, aquí está. Procesador, procesa la información. La unidad la almacena, mire, si yo vengo aquí a estas carpetas, este es el disco duro, él lo único que hace es almacenar, nada más, solo almacena. Quien procesa es el microprocesador. ¿Listo? La memoria RAM, que me va a servir de intermediario, es quien me sirve intermediario entre el microprocesador y el disco duro. Entonces, ella lo que hace es leer la información del disco duro, llevársela al microprocesador y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por eso ella no almacena. Ella almacena temporalmente mientras que está procesando información. ¿Listo? Las unidades de enfriamiento o los ventiladores, que son los que de alguna manera me evitan que todo esto se recaliente. Entonces, tengo unos ventiladores allí que constantemente están refrigerando. ¿Sí? Voy a ir mirando aquí cómo va. Entonces, aquí van el 94%, aquí también van el 94%. Alcanzamos a ver el videíto. Entonces, ¿nos quedan claras las partes del computador? Sí, señora. Las debo tener claras porque debo hacer un listado de equipos de cómputo que le voy a recomendar a la empresa, y ese listado debe tener qué sistema operativo, en qué área, qué tipo, si es de escritorio o portátil, y las características. ¿Qué características? Memoria RAM, procesador y disco duro. Por eso debo conocerlas. Ustedes en una empresa, cuando vayan a hacerle la configuración del internet al computador, usted debe manipular un computador. Usted debe saber cómo ingresar a mirar las redes, cómo configurarla. Debe de pronto formatear. Ustedes de pronto los van a poner también a formatear computadores, a instalar sistemas operativos, a configurarlos.
Todo eso lo deben aprender a hacer. Entonces, aquí estamos aprendiendo la teoría y haciendo pequeñas prácticas en simuladores. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Pero esta práctica, tal y como se hace en esta herramienta, es igualita en un equipo real. Es igualito. Entonces, miren, aquí ya se está terminando de instalar el sistema operativo. Windows 11 es el que estamos ahí instalando, ¿no? Que es un equipo de cliente, no de servidor, de cliente. Vamos a esperar unos minuticos a ver si esto... Teacher, una pregunta, por favor. Es que yo tengo pues un computador muy pequeño, ¿no? Que quería instalarle un sistema operativo porque tiene Windows 7, pero él me saca un mensaje que dice que él no tiene hipervisor. El hipervisor igual, si no lo tiene, yo no se lo puedo instalar, ¿cierto que no? Que no tienen que, perdón. Hipervisor. Cuando le intento instalar el VirtualBox, él dice que él no tiene hipervisor. Y busqué en Google y es como la capacidad de poder tener una máquina virtual en el disco duro. Ah, ok, no la deja instalar VirtualBox. Sí, pero es un computador pequeñito que yo tenía ahí pues hace rato guardadito para hacer pruebas y quería pues instalarle un Windows, ¿sí? O un Ubuntu de 32, pero me salió ese Pero mensaje. no, pero el Ubuntu sí se lo puede instalar. Lo que pasa es que ahí usted sabe que el sistema operativo, la interfaz es diferente, ¿no? Pero o sea, con ese letrerito que salió cuando me metí a la BIOS, o sea, que no tiene hipervisor, quiere decir que no puedo ponerle a ese equipo una máquina virtual, ¿cierto que no? O sea, no puedo No, instalarle pero, esa. o sea, pero es que no le va a instalar una máquina, ¿le va a instalar la máquina virtual o le va a instalar un sistema operativo completo? Una máquina virtual porque ese computador es muy viejo, no tiene para ponerle, o sea, la entrada USB se dañó, entonces tiene disco, o sea, tiene Ah, CD, DVD, pero el del sí, DVD se dañó también. Entonces, hay una de las entraditas que funciona, pero cuando hice el intento de instalar solamente el VirtualBox salió ese letrero de que no tenía ese hipervisor. hipervisor. Entonces yo hipervisor. que entiendo Win- es que no tiene esa capacidad porque ya el computador de verdad es muy viejo. Ah, ya, sí. Hiper B, eso así, hiper B, sale así el mensaje, no tiene hiper B. Sí, parece que no la deja como una máquina virtual. Ahí la única sería O sea, formatear el esa computador. hiper B que es, teacher, ¿es un software o es parte del microprocesador o qué es? Pues es que, a ver, como este es un emulador de sistemas operativos, ¿cierto? Sí. Como yo aquí puedo instalar muchos sistemas operativos, pero resulta de que esta herramienta usa la memoria RAM de mi equipo, ¿sí? Como si de verdad estuviera instalando un sistema operativo allá. Si yo le coloco 2 gigas de memoria RAM, él utiliza la memoria RAM de mi equipo. Entonces, esta es como una herramienta que permite que simule la instalación de otros sistemas operativos, pero que utilice lo que mi computador real tiene, mi memoria RAM y mi disco duro. Es para eso. Entonces, él tiene que darle como ese permiso. Entonces, por eso es que debe tener esa tecnología de creación y de virtualización. La Sí. solución sería que usted creara una memoria booteable, pero con un sistema operativo de Ubuntu y se la instalara a su computador. ¿Qué sucede con Ubuntu? Que Ubuntu es un sistema más liviano, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí ya terminó de crear la Rufus con el sistema operativo de Windows 11. Entonces, si yo lo abriera acá, si yo se la coloco a un computador,
él automáticamente va a abrirme la instalación como me lo abrió acá en el emulador, ¿sí? Automáticamente. Entonces usted va a descarga Ubuntu, puede ser a 32 para que no le, porque para 64 debe tener 8 GB de memoria RAM. Entonces puede ser a 32. Ubuntu Desktop a 32. La busca para 32 gigas y descarga, pero le tocaría en otro computador para que la cree. Descarga Rufus y crea la memoria booteable con Ubuntu a 32. Podría intentar hacerlo así. O Windows 7 a 32. También podría volverlo a reinstalar a ver si de pronto se lo deja instalar. O sea, pongo la USB ya booteable y que se reinicie desde la USB, o sea, sin instalarle el VirtualBox. Sin instalarle el VirtualBox. Ah, Y ya si me quiere, pues, entendí. claro, el computador, si usted no tiene ninguna información almacenada ni nada, ¿no? No, no tiene nada, es que ya eso ya lo había dado por olvidado, pero él enciende, Así él pues, funciona. intente instalarle un Ubuntu a 32 o un Windows 7 a 32 Sí, gigas sí, señor. al Gracias. computador. Busque una memoria, intente descargársela a ver qué pasa. Listo. Bueno, entonces ahorita miramos cómo va esta instalación. Mientras tanto, ustedes ya saben, ¿no? Deben tener un reconocimiento de los componentes hardware de un equipo de cómputo y hacen un listado. Entonces, voy a mostrarles estos dos videitos que es lo más importante a tener en cuenta, que son el microprocesador, el disco duro y la memoria RAM. Entonces, vamos a ver este video sobre el microprocesador. Este video es de la página Capacítate para el Empleo. Me dicen si se escucha. Microprocesador. ¿Se escucha? Sí, pero está en la página de Geniality. ¿Cómo así? ¿No se ve? Ahora sí. ¿Ven? El microprocesador es el circuito Sí, integrado de sí un se ve. sistema de cómputo que ejecuta programas, desde el sistema operativo hasta aplicaciones de usuario. Análogamente, puede ser considerado como el cerebro del sistema de cómputo. Un microprocesador está constituido por millones de transistores que componen los módulos internos. Estos son: unidad de control, lee, decodifica y ejecuta programas que se encuentran en la memoria principal. Algunos de sus componentes son: decodificador, contador de programa. Unidad de proceso. Realiza operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y decimales. Algunos de sus componentes son: ALU, unidad aritmético-lógica. Acumulador, registro. Bus de entrada y salida. Es el cableado por donde el procesador se comunica con los periféricos y dispositivos internos de la tarjeta madre. Memoria principal. Almacena el programa que se va a ejecutar. El reloj. Genera un tren de pulsos que sincroniza los diferentes procedimientos para la ejecución de programas. La frecuencia de reloj se mide en Hertz, que es el número de oscilaciones en un segundo. La frecuencia de reloj del microprocesador está en el orden de los gigahertz, lo que significa que un reloj de 5 gigahertz puede oscilar 5.000 millones de veces en un segundo. Por lo tanto, entre mayor sea la frecuencia de reloj, más rápido será el microprocesador. Cuando se ejecuta un programa, se carga en la memoria principal las instrucciones para que el procesador las vaya ejecutando. Después, la unidad de control lee la primera instrucción de la memoria. La instrucción se convierte al lenguaje máquina en el decodificador y se ejecuta. Si la instrucción es una operación aritmética o una comparación, se procesa en la ALU y el resultado se guarda en el acumulador. El contador de programas se incrementa en 1 y la unidad de control lee la siguiente instrucción. Los resultados se transmiten por el bus de entradas y salidas a los diferentes periféricos. Por ejemplo, el sistema operativo siempre está corriendo el programa de la ubicación del puntero en pantalla. El mouse lo único que hace es indicarle al microprocesador si se movió en los ejes X o Y. Así es como se realiza. La unidad de control ejecuta la instrucción de preguntar por la posición actual del mouse.
Después, ejecuta la instrucción de comparar en la ALU la posición con la posición anterior del mouse. Si la posición es diferente en pantalla, el puntero actualiza su nueva posición. El procesador hace este procedimiento millones de veces en un segundo, por lo que el movimiento del puntero es muy fluido a simple vista. La cantidad de instrucciones que puede ejecutar el procesador va directamente relacionada con la frecuencia del reloj. Un microprocesador es una máquina secuencial, lo que significa que no puede ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo. Para solucionarlo, agregaron más de un procesador a los chips haciéndolos multinúcleo. Cada uno de estos núcleos tiene su unidad de control y de proceso, compartiendo con los demás los buses de comunicación. Un núcleo ejecuta una instrucción en el mismo ciclo de reloj, lo cual se traduce en incremento de velocidad. A diferencia de los núcleos físicos, los lógicos son resultados de la optimización y la programación. No existen físicamente, solo se trata de hacerle creer al sistema que un solo núcleo físico puede ser dos. Esto conlleva una disminución de velocidad de ejecución de cada núcleo físico, pero se ve compensada con la capacidad de que cada uno de ellos pueda ejecutar dos tareas al mismo tiempo. A cada instrucción que se pueda procesar al mismo tiempo en el chip del microprocesador se le llama hilo o threads. Todos los fabricantes dan tres datos principales a la hora de vender sus microprocesadores. Estos son frecuencia de reloj, número de núcleos, número de hilos. Estos son los datos más importantes a tener al momento de comprar un equipo de cómputo o al momento de ustedes hacer el listado con los equipos de cómputo, ¿sí? Entonces, frecuencia de reloj, número de núcleos y número de hilos. ¿Dónde está esa información? Entonces, vamos a suponer que yo voy a mirar aquí en la página de Alcosto, voy a mirar un computador, ¿sí? Entonces, voy a mirar aquí un computador. Vamos a mirar un computador aquí, bueno, los fabricantes de microprocesadores, vamos a mirar los de escritorio para el ejercicio que ustedes deben hacer. Los fabricantes de microprocesadores son básicamente los más conocidos, son dos, que son AMD e Intel, ¿sí? AMD e Intel. Los AMD, los microprocesadores AMD, entonces voy a poner aquí, clases de microprocesadores. Clases de microprocesadores. Entonces tengo los AMD y los Intel, son los dos fabricantes más comunes, ¿sí? Y AMD. Entonces, los AMD son conocidos por los últimos AMD, son conocidos por los AMD Ryzen, y los últimos Intel son conocidos como Core, ¿sí? Entonces tengo, los Intel son conocidos por su alto rendimiento, ¿sí? Entonces se dice que los Intel tienen un mejor rendimiento y que son más rápidos, y que los AMD tienen más capacidad de procesar tareas pesadas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que, por ejemplo, en cuanto a los usos, entonces tenemos que los Intel se utilizan para todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, con creación de videojuegos, ¿sí? Y los AMD ahorita son muy conocidos por todo lo que tiene que ver con videojuegos, ¿sí? O tareas robustas, tareas pesadas. Los Intel son un poco más costosos, los AMD son un poquito más económicos. Entonces, los Intel se conocen como Intel Core i5, i3, i7, i9. Cada uno de ellos tiene unas características. Por ejemplo, el i7, las características básicas es que es un procesador de 8 núcleos físicos y 8 lógicos, ¿sí? Ya vimos que es un núcleo físico y uno lógico, ¿cierto? Entonces, el lógico no existe, es un
programa software que le hace creer a la máquina que existe y lo que hace es dividir este físico en dos. ¿Cuál es la ventaja de mayor cantidad de núcleos? Que cada tarea que yo ejecute en el computador la ejecuta uno de los núcleos. Por ejemplo, esta tarea de esta instalación de este sistema operativo que se está llevando acá en VirtualBox la está ejecutando uno de los núcleos de mi microprocesador. Esta tarea la está ejecutando otro. Esta tarea la está ejecutando otro. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, mi equipo de cómputo, por ejemplo, tiene 8 núcleos, 4 físicos y 4 lógicos. Si yo supero la cantidad de tareas en 8, si son más de 8, mi computador se bloquea, se pone lento. Entonces, si yo tengo un microprocesador de 2 núcleos y abro 5 ventanas, ¿qué sucede? O abro 5 procesos y tengo solo 2 núcleos, ¿qué sucede con ese computador? Re lento. Lento, se bloquea, se empieza a poner lento y se empieza a bloquear. Entonces, yo debo conocer estas características para saber qué puedo y qué no puedo trabajar. Si yo tengo un microprocesador de 4 núcleos, pues yo no puedo abrir tantos procesos, tantas ventanas a la vez. Tengo que ir abriendo e ir cerrando procesos, ¿sí? E ir cerrando ventanas, procesos que yo esté ejecutando, porque eso hace que el computador se bloquee, se ponga lento. ¿Listo? Entonces, hasta acá nos queda entendida la importancia de conocer las características de un equipo de cómputo, ¿no? Entonces, la memoria RAM es la intermediaria entre el microprocesador y el disco duro. Entonces, si es la que está intermediando la tarea, leyendo la información temporalmente y llevándosela al microprocesador, pues tengo que tener suficiente memoria RAM para que ella almacene temporalmente y luego cuando el microprocesador esté disponible, la lleve y la ejecute. Y el disco duro es básicamente de 2 clases. Entonces, clases de disco duro. Viene un disco, las clases de disco duro son sólido y físico. Sólido es que no maneja partes mecánicas, como si la maneja el mecánico. El mecánico es un disco y un lector de disco de esta manera. Estos ya casi no se ven, pero digamos que algunos computadores vienen con disco sólido y mecánico. Y el sólido es con unidades así de almacenamiento como las de una memoria USB. Entonces, este es más rápido, porque no tiene que darle vuelta al disco para leer dónde está la información, sino la va a leer de una manera más rápida. Cuando yo compro un computador, entonces supongamos que voy a recomendarle a la empresa este tipo de computador que es un Hewlett Packard todo en uno, que tiene 16 gigas de memoria RAM y 512 gigas de disco sólido y tiene un microprocesador Ryzen 7. Si yo me vengo aquí más abajo a las características, esto es lo que ustedes deben colocar allá en el listado. Entonces tiene un microprocesador AMD Ryzen. Bueno, acá, en las descripciones del producto. Donde me diga acá, aquí está. Entonces, un microprocesador AMD tipo Ryzen 7 que tiene una velocidad de 4.5 GHz, y ya vimos en la explicación del video, ¿no? ¿Qué quiere decir 4,5 GHz? 16 megabits en memoria caché, 8 núcleos y 16 subprocesos. Entonces quiere decir que tiene 8 núcleos físicos. ¿Listo?
Tiene una memoria RAM de 16 gigas, un sistema operativo Windows 11, bueno, la pantalla, y por acá está el disco duro, mire, un disco de estado sólido de 512 gigas. Esas son las características que ustedes deben colocar, en lo posible una fotico y el precio, para que se aparezca en el presupuesto. Entonces, la fotico y el precio. ¿Listo? Tanto de mesa como de escritorio. Entonces, vamos a buscar un computador portátil. Entonces, vamos a buscar un computador portátil normalito. Acá está. Entonces, vamos a sugerirle a la empresa, por ejemplo, este que está económico. Y él trae un microprocesador Intel. Vamos a mirar qué Intel trae. Entonces, aquí está. Este es un equipo Hewlett Packard de 15 pulgadas con un Intel Core Ultra 5, 24 gigas de memoria RAM, disco duro de estado sólido de 512 gigas. Vamos a leer las características técnicas, que son las que nos interesan a nosotros. No lo bonito, no el color, no, las características. Trae una memoria RAM de 24, muy bueno, ¿no? 24 gigas de memoria RAM, muy bueno, porque ¿qué es lo mínimo recomendado? Mínimo de 8 hacia arriba. 8 ya es muy poco, de 12 hacia arriba. Mínimo 512 gigas de disco duro de estado sólido. Eso es lo mínimo, hacia arriba. Bueno, este tiene una tarjeta gráfica integrada. ¿En dónde? En el microprocesador. Y un microprocesador, vamos a mirar el microprocesador. Un Intel Core de 4,5 GHz, 18 megabits de caché y de 14 núcleos. Es decir, 14 procesos que yo voy a poder estar ejecutando y el computador no se va a bloquear. Entonces, entendimos la importancia de estos requerimientos técnicos. Sí, señora. Perfecto. Entonces, la evidencia que dice acá, vamos a abrir aquí un poquito Sayuna. La evidencia que dice instalación de sistema operativo es instalar el sistema operativo en la máquina virtual. Y luego dice un informe técnico sobre los equipos de cómputo y los sistemas operativos. ¿Qué va a hacer? Un listado de los equipos que ustedes recomiendan con las características y los precios, tanto para el servidor como para los clientes. ¿Listo? Entonces, acá está el tipo de listado que pueden hacer. Aquí está el enlace a la presentación de Jenner. Luego, hay otra evidencia que dice video expositivo sobre la configuración de equipos VoIP. En la máquina virtual, pues miramos aquí qué sucedió con esta instalación. En la máquina virtual, bueno, ahí dice que está corriendo. En la máquina de virtual deben instalar un sistema operativo que se llama Elastix. Ese sistema operativo hace la emulación de un servicio, de un módulo PBX. Eso es lo que hace. Y aquí les compartí el videíto donde le explica el pasito a pasito y también les he compartido diferentes videitos de sus compañeros, de los compañeros que han hecho esta evidencia, ¿sí? Donde les explica pasito a pasito cómo vamos a montar un sistema telefónico PBX en una máquina virtual. Cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ustedes deben hacer la configuración de los servicios VoIP, ¿sí? Esa configuración de esos servicios VoIP se hacen en un software
que trae el equipo, el teléfono IP trae un sistema, un software. Ese software se instala en un servidor y se hace la configuración del PBX de la empresa. Este ejercicio lo que quiere es mostrarles más o menos cómo sería esa configuración de un PBX, ¿sí? Entonces, crean la máquina virtual nueva, hacen la instalación del sistema operativo Elastic, la configuran con su dirección IP, ¿sí? Entonces, aquí está el pasito a pasito. Y luego acceden al servidor desde donde van a crear el PBX, ¿sí? Entonces aquí está, pasito a pasito para que lo instalen. ¿Listo? Entonces, esa es una práctica que se hace también en la máquina virtual. Aquí les dejé los pasos y les dejé el video. También les he compartido diferentes videos de sus compañeros, ¿sí? Entonces, aquí se instala el sistema operativo Elastic y luego con Zoiper, que va a ser el servidor que yo voy a utilizar, luego con Zoiper, entonces creo las dos extensiones y hago el ejercicio de la conectividad. ¿Listo? Entonces, eso es la evidencia video dispositivo sobre la configuración de equipos VoIP. En la guía número 7, bueno, hasta acá, hasta esta guía, entonces tenemos nuestro proyecto, ya tenemos el listado de los requerimientos hardware, de los requerimientos software, del listado de los requerimientos de sistemas, de los equipos de cómputo y de los sistemas operativos. Tenemos la configuración de la telefonía IP, ¿cierto? Y el listado de los equipos VoIP. Entonces, aquí ya hasta acá, ya tengo todo instalado, todo configurado, sistemas operativos instalados y configurados en la empresa, ¿sí? Entonces, ya ustedes crearon, diseñaron y fueron y hicieron el montaje y la configuración. Ahora vamos a empezar a establecer los parámetros de seguridad de nuestra red. Y llegan las evidencias a partir de la guía número 7, que es todo lo que tiene que ver con el hardware y el software de red, de seguridad, ¿sí? Entonces, ya tengo unos elementos acá. Ahora, ¿cómo voy a asegurar estos equipos? Entonces, yo digo que por acá, entonces este es el router del proveedor del servicio y este es mi router. Entonces, yo voy a decirle que por acá, a este lado, ¿sí? Yo le voy a colocar un firewall, ¿sí? Acá. Voy a colocar aquí un firewall. Aquí, se lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces, que antes de que esto entre, yo aquí le voy a colocar un firewall, ¿sí? Este firewall, ¿qué va a hacer? Este firewall me va a filtrar todo lo que va a entrar y lo que va a salir de la empresa. Y empiezo a hacer un listado de qué elementos voy a utilizar para asegurar esa información. ¿Sí? Entonces, aquí ya empiezo a hacer un listado y empiezo a leer y a documentarme sobre qué es seguridad perimetral. ¿Qué es la seguridad perimetral? ¿Sí? Y hay unos documentos aquí que ya en algunas evidencias los hemos revisado, que hablan sobre la seguridad perimetral. Entonces, ¿qué es la seguridad perimetral? Es todo el servicio de seguridad que yo le voy a brindar a mi empresa aquí en esta línea naranja, mire. Esta línea naranja
es la que me divide la seguridad perimetral. Perdón. Vendría siendo acá. Vamos a colocarla con naranja, así como si fuera el murito de... Listo. Entonces, esa seguridad perimetral es la seguridad que yo le voy a colocar acá. Aquí. ¿Sí? Es decir, antes de que los dispositivos toquen la empresa, aquí antes de que entren, ¿qué voy a tener en cuenta para asegurar la información? ¿Sí? Entonces, que voy a utilizar un firewall. Entonces, aquí me empieza a hablar sobre todo lo que hay que tener en cuenta en la seguridad de la información. Entonces, aquí me recomienda este documento sobre seguridad perimetral de la red de datos, me recomienda lo siguiente. Primero, haga una segmentación de red, es decir, subdivídala. Cree VLANs, ya lo hicimos. Entonces, ustedes van a colocar, primero se segmentó la red y se crearon las VLAN 10, 20, 30 y 40, ¿cierto? Segundo, se respalda la información. Tercero, se configuran los dispositivos y se les va a colocar un nombre a cada equipo y una contraseña. ¿Sí? Y aquí están las prácticas para que ustedes ingresen a cada switch en Packet Tracer y miren cómo se le configura un nombre y cómo se le configura una contraseña a un switch. ¿Sí? Y aquí está pasito a pasito para que creen las VLAN, para que le agreguen puertos, para que abran puertos y apaguen puertos en los switch. Y ya les había explicado, pero les voy a volver a repetir, ¿qué es un puerto? Yo tengo un switch que trae unos puertos, estos puertos, mírenlos, estos son los puertos, estos, donde yo voy y conecto el cable de red. Este es un puerto, 2 puertos, 3 puertos, 24 puertos fase Ethernet y 2 gigabit. Estos de aquí. Entonces, yo abro los que voy a utilizar y cierro los que no voy a utilizar. Eso es un parámetro de la seguridad perimetral. Entonces, aquí están los comandos. ¿Sí? Que le voy a configurar el SSH, que es para todo lo que tiene que ver con temas de seguridad. Listo. Que voy a implementar un firewall. Entonces, aquí dice que es un firewall, para qué se utiliza, cómo lo configuro. Entonces, ustedes van a revisar esa documentación y la van a leer, la van a investigar y van a hacer un informe sobre los elementos hardware y software de seguridad de la información, de seguridad perimetral y de seguridad de la información. Y que voy a colocar un motor de detección de alertas y que voy a colocar una herramienta que me va a gestionar y me va a monitorear la red. ¿Sí? Y por aquí hay otro documento, que este documento está más completo porque es casi como el proyecto que ustedes deben entregar. No tan completo, pero sí contiene casi todo, ¿no? Entonces ustedes lo pueden agarrar y se pueden guiar para hacer todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, de eso se tratan las evidencias de la guía número 7. Entonces, ¿qué plataforma de monitoreo voy a utilizar? Entonces, ¿qué es una plataforma de monitoreo? Una plataforma de monitoreo es un software que yo voy a instalar y que me va a estar verificando qué es el tráfico que ingresa, qué es el tráfico que sale, ¿cierto? Y yo lo voy a empezar a filtrar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en este informe? La infraestructura de la red física, la topología que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para una topología de 3 capas, que es la capa de acceso, la distribución y la capa de núcleo. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo voy a configurarlos? Voy a configurar los routers y el firewall. Entonces, que el router principal, entonces, ¿qué le voy a configurar? ¿Qué le voy a configurar a los switch? Aquí hay como un ejemplo donde está lo de la configuración de las VLAN, de la 10, de la 20, de las 30, de la 40. La configuración de las VLAN. Aquí está la configuración de los servicios VoIP, que para nuestro caso se hizo con el servidor Elastic, ¿cierto? Ventajas y desventajas de la solución propuesta. Eso es la evidencia, informe de monitoreo. Y el que dice informe componentes de seguridad es describir qué herramientas hardware y qué herramientas software existen para el tema de seguridad. Entonces, por ejemplo, los firewall, las listas de control de acceso, las VPN, ¿sí? Las UTM. ¿Qué es una UTM? Una solución de firewall perimetral que integra en un solo dispositivo varias funciones de seguridad. ¿Como cuál? Entonces vamos a mirarlo por acá, mírenlo, por aquí está. Ahí les dejé el enlace también. Entonces, mire, este es un firewall UTM. Es un dispositivo como estos, que ustedes lo van a colocar en la red antes para filtrar como es para filtrar, pensé que alguien estaba ingresando. Como es para filtrar, entonces lo tengo acá y lo voy a colocar acá, ¿cierto? Ese firewall, este tipo de firewall UTM. Entonces usted allá en el listado va a decir, voy a utilizar un firewall UTM que tiene estas características, este precio, ¿sí? ¿Para qué sirve? Es una herramienta que integra una serie de herramientas de seguridad, siendo una solución muy fuerte para las empresas, ¿sí? Entonces, acá está el firewall, el ejemplo, ahí está cuáles son las características, para qué se utiliza. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para todo el tema del filtrado, de gestión y de monitoreo de una red, de todo el tráfico que ingresa y que sale en la red. ¿Sí? Entonces, esos son como los principales recursos. Que voy a utilizar un conjunto de reglas en el router o en el firewall que van a permitir o van a denegar tráfico según la IP, según los protocolos. Que voy a utilizar VPNs. Que voy a utilizar un sistema de detección de intrusos. Entonces, investigamos qué sistemas de detección de intrusos existen. ¿Sí? Entonces, lo investigan y lo colocan. Y en el informe de políticas y controles aplicados, ustedes lo que van a hacer es, van a colocar el listado de los elementos de la red, por ejemplo, los servidores, los firewall, los switch, los routers, y van a hacer como un listado de posibles riesgos a nivel de seguridad que tienen esos dispositivos. Entonces, les pregunto, ahí está el ejemplo, hay unos ejemplos de unas tablitas. Entonces, les pregunto hasta acá, ¿creen ustedes que esta parte de seguridad es importante y por qué? Es importante porque estamos cuidando la información de la empresa, ¿no? De los datos más importantes. Entonces, vamos a cuidar la información y vamos a cuidar los equipos, ¿cierto? Entonces, ya hicimos un listado de elementos de red. Los elementos de red son los switch, los routers, el cableado, los conectores. Esos son los elementos de red. Luego de los elementos de hardware, de sistema, los computadores, las IP, las impresoras. Ahora vamos a hacer un listado de los elementos de la seguridad en red, de los
firewall y de los diferentes dispositivos, tanto hardware como software, que existen para monitorear y darle seguridad a esta empresa. Esta es nuestra empresa, la empresa Interlimitada, un edificio de 3 pisos que tiene una sede remota, que tiene unos elementos, unos dispositivos que me van a permitir interconectar, pero que yo a estos elementos le voy a brindar una seguridad. ¿Con qué? Hacen un listado de posibles elementos que vayan a utilizar y hacen un listado de todo el inventario. Y a ese inventario usted le va a decir posibles ataques que pueda sufrir la red y cómo se soluciona. ¿Sí? ¿Quién quiere hacerme un resumen hasta acá de lo que debe llevar el proyecto y se quiera de pronto ganar un puntico? Me dice la ficha y yo reviso qué evidencias debe y de una vez qué puntos le voy a dar. ¿Nadie se anima? ¿Ya están cansados? ¿Tienen sueñito? Sí, sí, es que ya como tengo varias evidencias, entonces ya como que el orden, este último orden de la evidencia, lo que pues hay que hacer, yo soy muy consciente de que hay que hacer el video con la simulación de los dispositivos de IP, telefonía IP y también los de red. Sí, y también además agregar la seguridad perimetral, pero le quería preguntar, ese dispositivo que usted nos mostró, disculpe la salvedad, ese dispositivo vendría a ser conectado al switch o al router. Al router. Al router. Sí, así. ¿Él es parecido a un Fortinet o es distinto? ¿A un qué, perdón? A un equipo Fortinet. Bueno, Cuando uno lo instala de manera virtual. A ver, ¿O es este firewall, distinto? sí, hacen diferente tarea, ¿sí? Digamos, este firewall UTM que se va a colocar acá a la entrada, va a filtrar, ¿sí? Él va a filtrar. Y un dispositivo Fortinet de seguridad, buscarlo en Google, de seguridad de la información. ¿Él qué es lo que me hace? Vamos a mirarlo acá, ¿sí? Entonces, mire, este es un dispositivo Fortinet que también se utiliza para lo que es UTM, ¿sí? Al igual que este firewall que también se utiliza para UTM. ¿Qué es UTM? UTM son las herramientas que yo voy a colocar en la seguridad perimetral. Entonces, ¿qué puedo hacer con este Fortinet? Puedo hacer aplicación de control, antivirus y firewall, ¿sí? Aquí yo puedo configurar un firewall en un Fortinet de última generación. Puedo crear las VPN, puedo crear las listas de control de acceso y puedo crear la herramienta de gestión y monitoreo, ¿sí? Entonces, digamos que, espéreme, acá. Estos son los servicios que este dispositivo Fortinet me puede brindar. Entonces, es un producto de ciberseguridad similar al firewall, ¿sí? Y este firewall, pues es un dispositivo que también me va a brindar todo el tema de ciberseguridad, donde yo voy a poder hacer también las mismas
voy a poder configurar los mismos servicios que este. Digamos que hacen casi lo mismo. Hacen casi lo mismo. Y hay otros, ¿no? Hay otros dispositivos. Cada vez que la tecnología va avanzando, van saliendo más dispositivos que me pueden hacer muchas más cosas y que están en uno solo integrado con todo. Entonces, mire, por ejemplo, este Fortinet tiene un firewall de próxima generación. Tiene todo lo que es seguridad WAN. Todo lo que es listas de control de acceso, acceso a la red, zona protegida, seguridad en el gateway, tiene todo lo que es un agente VPN, es decir, aquí puedo crear las VPN, que son redes virtuales, ¿cierto? Tengo los puntos de control de acceso, red inalámbrica. ¿Qué más tengo acá? Seguridad de correo electrónico, seguridad de aplicaciones web, seguridad en la nube, nube privada, mejor dicho, con este dispositivo le puedo dar un montón de seguridad a mi red. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a mirar cuánto cuesta. Entonces aquí está. Ah, pero este es en eBay. Vamos a buscarlo aquí en Mercado Libre. Mercado Libre. Entonces ustedes dicen, ah, no, pues yo sugiero que se coloque un Fortinet, no van a colocar entonces el que yo ya les sugerí, sino este, y estas son las características. Tiene un precio de 3.136.000, me parece que está súper bien para todos los servicios que nos puede prestar, ¿cierto? Y las características técnicas están por aquí abajo. Acá. No, no están acá. Las características técnicas. Bueno, acá están algunas características. Las podríamos mejor ampliar de pronto en la página del fabricante. Y trae 7 puertos. Entonces, ¿dónde va instalado? Miren, aquí están los puertos que trae. ¿Dónde va a ir instalado? Él va a ir instalado después del router administrable. Tengo aquí mi router administrable y aquí, en esta parte, yo voy a colocar mi dispositivo de seguridad y luego de aquí empieza toda la red. Y aquí es donde voy a configurar todo lo que estos dispositivos pueden o no pueden ver. El filtrado de paquetes, todo lo que tiene que ver con la creación de las VPN, todo lo que tiene que ver con las listas de control de acceso, páginas que deseo que ingresen, páginas que no, puertos que se van a apagar o puertos que se van a bloquear. Y el monitoreo, ¿no? El monitoreo constante de lo que se está viendo en la red. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Y hay una última evidencia que es políticas y controles aplicados. Entonces allá vamos a hacer el listado de elementos y le vamos a hacer, por así decirlo, una matriz de análisis de riesgo. ¿Sí? Una matriz de análisis de riesgo del tema de seguridad. Una matriz de análisis de riesgo lo que hace es evaluar, es algo así como esta. Entonces, ¿qué es una matriz de análisis de riesgo? Es una herramienta que me ayuda a identificar, a evaluar y priorizar cuáles podrían ser los posibles riesgos o amenazas a las que se ve enfrentada los equipos y la información. Entonces, para eso debo hacer un listado de los equipos que pueden ser, que tienen más riesgo. Los switch, los routers, los servidores, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar
Entonces hago el listado y evalúo cuáles son esas posibles amenazas que se pueden hacer y entonces voy a priorizar cuáles son los equipos a los que más seguridad le voy a colocar. Y hago una tablita, parecida a esta, hago una tablita, mira. Entonces, que el servidor, que cuál es el riesgo, es un riesgo muy alto, una importancia crítica. Que el firewall, un riesgo muy alto, una importancia crítica. ¿Sí? Entonces, como que lo principal son los servidores, los firewall UTM o los perimetrales, ¿cierto? Y de ahí comienzo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Esos tipos, esa matriz de análisis me sirve, así como en una empresa se hace la matriz de análisis de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, ustedes como gestores de red deben ser expertos en hacer matrices de análisis de riesgo de seguridad de la información, que es la que me va a entregar. ¿Qué equipo es el que debo proteger? ¿Con qué herramienta la voy a proteger? ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuáles son las posibles amenazas a las que ese equipo se va a ver enfrentado? Tanto a amenazas físicas como a amenazas digitales, ¿cierto? Entonces, eso es una matriz de análisis de riesgo que me va a mirar riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos estratégicos, riesgos computacionales, riesgos legales, ¿sí? Y ambientales. Entonces, lo voy a colocar esta imagen que me parece súper buena. Tipos de riesgo. Aquí en los diferentes grupos de WhatsApp. Tipos de riesgo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto de las guías 5, 6 y 7? Voy a colocarlo también aquí en la presentación. Bueno, mis queridos aprendices, No, voy a señora. detener la grabación para que no se haga ya tan grande.